Bien, estimados alumnos, vamos a la tercera parte de fundamentos de las redes de datos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que representa los protocolos, el modelo OSI y la arquitectura TCP/IP. La pregunta que nos podemos plantear es, ¿qué entendemos por protocolo? Para poder entenderlo mejor, permítame hacer un ejemplo clásico entre dos personas que se ven después de mucho tiempo. Uno de ellos está por una vereda, el otro está por otra vereda, y distingue uno de ellos al otro, son amigos de tiempo, y le dice hola. Está estableciendo lo que vendría a ser un inicio de conversación. Si el otro amigo que está en la otra vereda le escucha y entiende la palabra hola, entonces él va a responder con otra similar palabra hola. De esa manera, el primero que hizo el saludo, a recibir la respuesta, dice, uy, hemos establecido una conexión lógica entre los dos. Y luego se ponen a conversar, ¿no? De repente, brevemente dirán, pues, ¿en qué curso estás estudiando? ¿Qué sé yo? Alguna pregunta le hará, el otro le responderá, y vamos a suponer que ahí acaba todo. Luego se van a despedir, uno dice, pues ya, chao, hasta la próxima, y el otro le responde. Miren ustedes este proceso de una comunicación entre dos personas que se ven después de un tiempo y están ubicados en lugares distantes. Hay un proceso de inicio de la comunicación, hola, hola. Hay un proceso de envío de la información, en qué curso estás, estoy en redes telemáticas, por ejemplo, y hay un proceso de fin de la comunicación, el chao, hasta la próxima, ¿no? Esos son los tres escenarios que debemos tener en cuenta en el establecimiento de una comunicación. Pero para que esto suceda, tienen que haberse establecido determinadas reglas, determinadas costumbres, ¿no? Si alguien dice hola, y uno debería y está obligado a responder por las buenas costumbres el saludo, ¿no? Eso nos dice, nos han enseñado. Por lo tanto, como somos educados, contestamos el hola. Pero ¿qué hubiera pasado si la persona que recibió el mensaje de hola no hubiera respondido? Pues la comunicación no se hubiera hecho. ¿Y por qué? Porque no se entendieron, porque no hubo unas reglas de juego previamente establecido, en este caso la educación va por medio, y por eso que no se estableció la comunicación. Entonces es clave la regla de juego. En algunos países hay frases que tienen un significado y en otros otras frases tienen el mismo significado. Por ejemplo, en algunos países de América Latina, algunos dicen coche, algunos dicen taxi, algunos dicen camión y algunos dicen guagua. Y en algunos casos nos estamos refiriendo al mismo medio de transporte. ¿Por qué? Porque están hablando en diferente código. Para que se entiendan, dos personas que hablan diferentes códigos, tienen que haber un acuerdo, una traducción para que se entiendan, si no, no se van a entender. Lo mismo sucede en una red de datos. Una computadora, que puede ser un cliente, le envía una señal, un protocolo al receptor, que puede ser un servidor, y le dice, quiero una conexión. Ese receptor, ese servidor, le responde y le dice, positivo, de acuerdo, conectémonos. Ya se estableció una conexión lógica entre el computador de la izquierda y el computador de la derecha. Esos computadores no tienen por qué estar al frente, pueden estar en un continente y el otro puede estar en otro continente, ¿no? Muy alejados. La cosa es que si yo envío algo y luego recibo una respuesta, eso es sinónimo de que me acaban de aceptar y se acaba de establecer una conexión lógica entre otros dos entes. Luego, como ya hay conexión lógica, envío una información, me responde, y una vez que termino de enviar información y responder, que pueden ser varias etapas, digo fin de la conexión y se establece definitivamente el fin de la conexión. Entonces, como ustedes observan, hay una similitud en los dos casos.
la clave en los dos casos es que tiene que haber reglas de juegos bien claras y que todos los tienen que cumplir. Por lo tanto, un protocolo viene a ser un conjunto de convenios y de reglas que gobiernan el intercambio de los datos entre dos entidades. ¿Sí? Si no hay esas reglas de juego, no hay esos convenios bien claros, pues no va a haber comunicación. Entonces, tiene que haber un protocolo que establezca todo ello. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos pues que en un proceso de comunicación no existe un protocolo. Existen muchos protocolos. Y ahí viene lo complejo de la red, ¿no? En este escenario es donde surge el modelo cliente-servidor. El cliente solicita una conexión y el servidor acepta. Y no es al revés. El cliente siempre es el que inicia. Entonces, ahora sabemos pues que los protocolos son reglas de juego, son procedimientos que tienen que ser establecidos con anticipación. Y ahora la pregunta es, esas reglas de juego, que al final se tienen que traducir en programas, ¿cómo están organizados? ¿Están organizados al azar? ¿Hay algún criterio? Es la pregunta que nos podemos hacer. Entonces, para responder esa pregunta, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a agrupar los protocolos de tal manera que todos los protocolos forman parte de una capa, ¿ya? Con la consideración siguiente, que todos esos protocolos hacen un conjunto de acciones, de funciones preestablecidas. Por ejemplo, el protocolo 1 con el protocolo K, si bien la figura, en conjunto realiza una función que identifica a la capa 1. El conjunto P, el protocolo P, el protocolo Q, el protocolo T, que lo ven ahí en la región de amarillo, se juntan y forman una función que caracteriza a la capa N. Y de igual podemos hablar de la capa N más 1. Por lo tanto, los protocolos al agrupar van a formar capas, un conjunto de capas. Y cada capa va a tener una función o grupos de funciones, depende de la complejidad de la capa. De tal manera que las funciones que se definen en cada capa no deben de repetirse en las otras. Ese es el punto de partida en este modelo que estamos analizando. Entonces podemos decir que los protocolos se encuentran agrupados en capas, de tal manera que cada capa tiene funciones bien definidas y estas funciones no se repiten entre otras, ¿no? Por lo que corresponde también decir acá es que una capa, por ejemplo la capa de amarillo, la capa N, le da servicios a la capa superior, a la capa N más 1. Es decir, la capa N mira hacia arriba y le dice a la capa N más 1, oye capa N más 1, yo te ofrezco este servicio. Yo te ofrezco este servicio. Ahora, ¿por qué ofrece un servicio y por qué ofrece otro servicio? Porque tiene un protocolo que hace ese servicio. Por ejemplo, el protocolo N puede utilizar el protocolo P para dar un servicio determinado a la capa N más 1. Y puede utilizar el protocolo Q para ofrecer un servicio a la capa N más 1. Entonces va a depender de la complejidad de la capa y de la naturaleza del protocolo para que dicha capa, a través del protocolo, ofrezca servicios a la capa inmediatamente superior. Es decir, la capa N no puede ofrecer servicio a la capa N más 2. ¿Quién ofrece servicio a la capa N más 2? La que está abajo, que es N más 1. ¿No? Ese es el principio también que tenemos que tener en cuenta en la manera en cómo organizamos los protocolos. ¿Sí? Entonces, si lo miramos de esa manera, esto tiene varias ventajas, ¿no? Tiene varias ventajas porque al saber las funciones que tiene cada una de las capas, ante una mejora que se puede hacer en la red o ante un error que pueda haber en la red, va a ser relativamente fácil de poder identificar, de poder corregirlo y
ubicar el protocolo que si en algún caso puede estar fallando por un X motivo. Entonces, el hecho de dar una gestión adecuada en el funcionamiento de la red es un valor interesante si lo miro como capas. Otro aspecto importante es que imagínense en esa capa de amarillo, que le he puesto valor N, el protocolo P, vamos a suponer, se vuelve obsoleto. Entonces voy y coloco al costado un protocolo Q, un protocolo Q', un protocolo nuevo, pongo al costado, y ahora ese nuevo protocolo, ese es el que va a dar servicio a la capa verde, a la capa N+1, y no el protocolo P que ya se está volviendo obsoleto. O incluso puedo hacer que convivan los dos y bajo ciertas condiciones uno da servicio o el otro da servicio. O los dos dan servicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, la modernización que pueda experimentar la red de datos está vinculado a los protocolos, está vinculado a las capas y está vinculado a los servicios que van ofreciendo a las capas inmediatamente superiores. Esa es lo interesante de mirar una red, los protocolos de una red bajo la visión de capas. Otro tema importante de mirar la red en capas es que es fácil de entenderlo. Para mí es más fácil explicar el funcionamiento de una red en función de capas. Voy por una capa, hago las funciones, todos los protocolos, paso a la siguiente capa superior y así sucesivamente hago el análisis completo de toda la red. Ese también es otro aspecto importante de la organización de los protocolos en función de capas. ¿Bien? Aquí hay que tener otra cosa importante, que en la estructura de una organización, las capas tienen un componente hardware y tienen un componente software. Obvio, los programas están en algún lugar. O sea, el hardware y el software va a estar presente siempre. Pero en algunos casos va a haber más predominante hardware que software. Por ejemplo, las capas que están en la parte inferior, que se llama la capa 1, ahí está concentrado los aspectos físicos de la red. Cuando digo aspectos físicos, estoy hablando del medio de transmisión, estamos hablando de las tarjetas, de la electrónica que controla el transmisor, la electrónica que te define la velocidad de acceso, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, y cuanto más nos vamos hacia arriba, las capas superiores, el componente que predomina es el software. O sea, están los sistemas operativos, las aplicaciones, eso es lo que más predomina versus el hardware, ¿no? Entonces, esa es un poco la estructura que vamos a encontrar en los diferentes modelos de protocolos. Hacia arriba, conforme nos vamos dirigiendo hacia arriba, predomina el software, y mientras nos vamos hacia abajo, predomina el hardware. Tiene sus ventajas y desventajas, los dos. Si nos vamos hacia arriba, hay más software. Más software es más inteligencia en la red, pero más retardo. Y si me voy hacia abajo, hay más rapidez, pero hay menos software, por lo tanto, menos inteligencia en la red. Entonces, se tiene que buscar un compromiso en que una red esté concentrado predominantemente en una determinada capa. El corazón de la red debe estar ubicado en una determinada capa donde no se abuse ni del hardware ni se abuse del software. Tiene que haber un equilibrio, ¿sí?, en la estructura de una red. Es por eso que han surgido muchas redes, muchas propuestas, muchas iniciativas. En algunos han tenido éxito y en algunos no. ¿Por qué? Porque origina a veces un modelo de red mucha lentitud. Le han puesto demasiada inteligencia a la red, entonces ya empieza también a ser un problema. Y ese es uno de los problemas que se notó o se está notando mucho el día de hoy. ¿Por qué? Porque las redes de datos deben deben estar preparados para el 5G, para Big Data, para lo que es IoT, entre otras cosas. El acceso a la nube, eso obliga que la red sea cada vez más rápida.
a banda ancha. Entonces ahí viene el modelo para poder obtener ese tipo de redes. Entonces la lógica dice hay que ir hacia abajo para ser más rápido, pero la lógica dice también hay que ir hacia arriba para que sea inteligente. Entonces ahí vienen las propuestas de arquitecturas de redes para que sean inteligentes, pero con un hardware potente. ¿Sí? Modelos como SDN, de alguna manera, me da una solución actual a esa problemática. Bien, entonces esa es la organización que vamos a considerar a partir de ahora de los protocolos, agrupados en capas, y cada capa tiene justamente sus funciones bien definidas. Entonces, en ese contexto, hay dos visiones bien interesantes. Uno, una visión eminentemente teórica, que nos da el modelo OSI, y otra visión más práctica que teórica, que nos da la arquitectura TCP/IP. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Por otro lado, el modelo de la estructura de mis protocolos está basado, vuelvo a repetir, en capas. Para explicarlo desde otra óptica, vamos a considerar aquí el mensaje que yo quiero transmitir. Supóngase que el mensaje que yo quiero transmitir, para tener una idea rápida, es una carta que yo quiero escribir a un familiar. Si yo escribo la carta, a eso le voy a llamar un mensaje. Yo no voy a enviar en la carta el mensaje para que lo lleven así directamente, sino yo lo tengo que meter en un sobre. Un sobre para que, primero, no se enteren lo que estoy escribiendo, y segundo, para que en el sobre coloque hacia dónde va dirigido y quién es el que está enviando la información. O sea, el de origen y el destino, adecuadamente, bajo un cierto criterio, tiene que estar colocado en el sobre. Entonces, en las redes, un mensaje que se quiere enviar, que puede ser cualquier tipo de mensaje en unos y ceros, no se puede directamente enviar a la red. Tiene que enviarse en un sobre, es decir, tiene que agregarse una cabecera de un protocolo. Pero puede suceder, en la mayoría de los casos, que ese mensaje, antes de ponerlo en un protocolo, resulta que nos hemos dado cuenta que es un mensaje muy grande, de mucha información, que no se puede llevar a la red. Imagínense que me acabo de dar cuenta que no es una carta que yo estoy tratando de llevar, sino es 50 libros que tengo yo en mi biblioteca que lo tengo que llevar al otro lado. Entonces no es lo mismo llevar una carta, una hojita con un sobre que lo puedo llevar caminando, que llevar 50 libros. ¿Qué ha pasado? Mi mensaje es demasiado grande, ¿no? Igual sucede en las redes. Los mensajes pueden ser muy grandes, por lo tanto, hay que dividir. Divido los mensajes en M1 y en M2 y listo. Uno en el receptor M1 con M2 y obtengo el mensaje. Este proceso se llama, en algunos casos recibe el nombre de segmentación. ¿Bien? Pero ese mensaje M1 y el mensaje M2, igual que el mensaje M, necesito meterlo en un sobre, el M1 y el M2. Necesito encapsular, necesito poner una cabecera. Esa cabecera lo voy a representar como header 3, H3, H3. Entonces, miren, la unión del mensaje M1 con la cabecera, donde está la información de todo lo que se quiere llevar y cómo se va a llevar, a eso se va a llamar protocolo. Igual, el M2 con el H3 también es un protocolo, ¿no? La unión de la cabecera con el dato me forma un protocolo, porque en la cabecera H3 está ubicado las características que se tienen que tener en cuenta para llevar el mensaje M1 y M2. ¿Bien? Resulta, eso se llama la segmentación. Resulta que ese segmento, H3 con M1, el otro es H3 con M2, necesita en algunos casos meterlo en otro sobre. Como si ustedes escriben una cartita y le meten en un primer sobre sencillo. Pero resulta que se dan cuenta que la persona que va a llevar va a ir por unos caminos un poco especiales y usted necesita proteger. Entonces agarra y pone un sobre mucho más robusto para que soporte esas trayectorias muy especiales. Por lo tanto, el sobre inicial lo está metiendo en otro sobre. Es decir, el protocolo H3M1
lo puedo meter en otro protocolo. Lo puedo encapsular en otro protocolo agregando una cabecera H2, H2. Pues ahora tengo el protocolo H2 que tiene como datos el H3 y el M1. A su vez, el protocolo H3 tiene como dato el M1. Y el M1 y el M2 es un segmento de la información M que estoy llevando. También, en algunos casos, depende de la complejidad que se tenga en la arquitectura de protocolos, a veces se vuelve a encapsular la información anterior. Es decir, se mete otra cabecera, ¿no? H1, H1, para formar otro protocolo. Resulta que en la red hay equipos que se van a concentrar solo en analizar H1, nada más. Y de acuerdo a H1 toma una acción. Va a haber equipos que solo se van a dedicar a analizar el H2 y con ello toma sus acciones y se acabó. Recuerden que cada uno tiene funciones bien definidas. Va a haber equipos donde tenga que analizar el H3. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al tipo de función que se le asigna a un equipo, el switch, el router, el access point, el servidor, el workstation, la laptop, de acuerdo a las funciones que usted va a asignar a esos equipos están vinculados a esos protocolos. Algunos manipularán el H2, otros manipularán el H1 y otro tal vez el H3. ¿Sí? Por eso que existen dispositivos de interconexión ubicados en diferentes capas, ¿no? Bien, esta última información del H1, que contiene H2, H3 y M1, y en el otro caso contiene M2, que viene a ser un chorro de unos y ceros, se van a modular, se van a digitalizar, se van a codificar en usando determinados medios según sea el lugar donde voy a transmitir. Eso se puede modular en luz, se puede en ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera. Entonces ya entra al medio físico la transmisión. Hasta el otro extremo donde se recibe ese conjunto de unos y ceros que han sido codificados, de repente hasta modulados, según sea el caso. Entonces el receptor detecta esa información y restaura los unos y ceros que acaba de recibir y forma H1, H2, H3, M1 y el otro con M2. Luego, en el receptor se desecha el H1 y nos ponemos a analizar el H2, el H3, el M1. Cuando llegue y se tome las acciones respectivas, ahora vamos a ver qué cosa hay en el H3 y en el M1 o en el M2. Y cuando ya se llegue ahí, se junta el H1 con el M2 para formar el mensaje respectivo. De esa manera, nuestro modelo basado en capas ha sufrido en el lado izquierdo, un proceso de encapsulamiento y en el lado derecho, un proceso de desencapsulamiento, ¿no? Es importante porque es lo que va a suceder siempre en una red. Si ustedes ubican cada uno de esos protocolos, ustedes pueden decir que esos segmentos M1, M2, que estaban en la izquierda, después de sufrir todo un proceso, acaba de llegar en el receptor M1 y M2. Entonces yo puedo crear en mi lógica, en mi imaginación, mi modelo, y dice, el protocolo H3 de la izquierda se acaba de comunicar con el protocolo H3 de la derecha. Pero en realidad ha sucedido todo hacia abajo, transmisión del medio, sube hasta llegar. Pero de mi perspectiva simplista, digo, el H3 con el H3 de la izquierda a la derecha se acaban de comunicar. Entonces, nosotros podemos dividir, podemos ubicar cada uno de los protocolos en diferentes capas. Por ejemplo, el medio de transmisión, la capa 1, que puede ser la física, el medio físico, la capa 2, que maneja el H1, la capa 3, que maneja el H2, la capa 4, que maneja el H3, y la aplicación donde está la información propiamente dicha, el mensaje que estoy enviando y estoy recibiendo. Entonces, como ustedes están observando, el proceso de transmisión sufre
un proceso de encapsulamiento, medio de transmisión y un proceso de desencapsulamiento, ¿no? Esto hace posible llevar a la práctica, implementarlo para que tengamos la red que hoy en día funciona. Nuestra Internet está basada en este modelo de capas. ¿De acuerdo? Entonces, un tema importante que es bueno recalcar es el proceso de encapsulamiento que acabo de comentar. Es decir, un dato necesita una cabecera para formar un protocolo. Entonces, el protocolo, de acuerdo a la cabecera de amarillo, está asociado a ese dato. O sea, no todo dato se mete a cualquier protocolo. Obvio, ¿no? Este protocolo, que vendría a ser un sobre, probablemente se meta en otro sobre. Es decir, se vuelva a encapsular en otro protocolo de cabecera, en este caso de color verde, formándose un protocolo número 2 de la cabecera de color verde, que contiene un dato que a su vez es la cabecera de amarillo y el dato, propiamente dicho, ¿no? Eso es lo que se conoce con el nombre de encapsulamiento, ¿no? Por ejemplo, en el último protocolo 2, en vez de poner cabecera de verde, cabecera de amarillo, pongo la cabecera de verde y todo es dato. El dato de color medio violeta corresponde al de amarillo y al dato. Este se llama el encapsulamiento. La comunicación entre una capa y la siguiente de abajo es a través del proceso de encapsulamiento. Y en el otro extremo, de la capa inferior a la superior, es a través del desencapsulamiento, ¿no? Bien, la información que puede llevar las cabeceras va a depender de en qué capa se encuentra, porque las capas me definen las funciones. Podrá contener las direcciones de inicio, de fin, podrá contener las características de los procesos, de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Eso va a depender de qué capa se encuentra y las funciones que tiene dicha capa, ¿no? Bien, eso es con respecto al encapsulamiento. Acá hay un ejemplo típico de lo que es encapsulamiento. Miren ustedes, yo tengo una red basada en IP versión 4, en este ejemplo, solo soporta IP versión 4, pero las redes de la izquierda y de la derecha soportan IP versión 6. Entonces, de la computadora de la izquierda sale un paquete IP versión 6 y va hacia el router. Ese router soporta IP versión 4 y también IP versión 6, pero cuando intenta enviar el paquete IP versión a la red, no puede porque la red no soporta IP versión 6. Entonces, lo que se hace es envía un paquete IP versión 4 desde el router, este punto, envía IP versión 4 hacia el otro punto del router. Eso sí se puede porque la red sí soporta IP versión 4. Entonces, enviamos un paquete IP versión 4 con un dato hacia el otro router. Pero, como el protocolo IP versión 6 no puede viajar por la infraestructura que hemos dicho que tiene solo IP versión 4, lo que sí podemos hacer es encapsular el protocolo IP versión 6 dentro de IP versión 4. Entonces ahora tengo, miren, en la cabecera de IP versión 4 y el dato viene a ser IP versión 6, encapsulado IP en IP, que eso se conoce como un túnel. Entonces ahora lo que está viajando es la cabecera de IP versión 4. Los equipos de la red no miran el dato. O sea, nunca se van a enterar, no tienen por qué enterarse qué cosa está llevando. Está llevando IP versión 4, la cabecera, pero el dato no le interesa. Sale de este punto y llega a este. Es como si fuera un túnel, pues, viaja, ¿no? Y cuando llegue este paquete IP en el extremo del router, el router saca la data y se da cuenta que es IP versión 6. Ahora IP versión 6, como la red sí soporta IP versión 6, el de la derecha, será entregado a donde corresponde. Por lo tanto, estos paquetitos que salen de este punto, IP versión 4, a este punto, es como si tuviéramos un túnel. Hemos perforado la nube y estamos conectados directamente, ¿no? Aquí se dan cuenta una utilidad del encapsulamiento, ¿no? Para ilustrar un poco mejor esta técnica que se utiliza en todos los modelos de redes. En la arquitectura TCP/IP lo vamos a ver en cada instante, el encapsulamiento, ¿no? Por otro lado, los protocolos en general, los protocolos de las redes pueden ser, digamos, clasificados
como protocolos orientados a conexión y protocolos no orientados a conexión. Un protocolo orientado a conexión es aquel protocolo que cuando se envía del origen al destino, el destino responde indicando que la data llegó correctamente. A eso se llama acknowledge, un ACK. Entonces, cuando llegue el ACK en el emisor dice, mi dato sí llegó bien. Y ahora sí enviará el segundo dato. Ese segundo dato recién va a viajar porque llegó el acuse de recibo del primero. Y cuando llegue el segundo dato en el receptor, generará un ACK otra vez al emisor para que envíe el tercer dato y así sucesivamente. Entonces, el modelo de protocolo orientado a conexión se dice que es orientado a conexión porque hay un acuse de recibo. No es que exista una conexión. El acuse de recibo da la sensación que yo tengo conexión, pero no hay conexión. Es el modelo, ¿no? Entonces, el key del asunto de orientado a conexión es el acuse de recibo, ¿no? Los protocolos orientados a conexión tienen una característica positiva, es que son protocolos seguros, confiables. Son protocolos confiables. ¿Por qué es confiable? Porque me está diciendo que llegó, pues el acuse de recibo me dice que llegó, más confianza me lo están diciendo, ¿no? Eso es un valor positivo. Pero un valor negativo es que el dato 2, el de color rojo, en el PowerPoint, está esperando que le llegue el color verde, que es el ACK. Aún cuando está listo, no lo envía, no se envía. Tiene que esperar el acuse de recibo para que se envíe. Entonces hay un proceso de lentitud de un protocolo orientado a conexión. Que uno desea una comunicación confiable, pero con un poquito de retardo, o lo que viene a ser un protocolo no orientado a conexión. ¿Qué es un protocolo no orientado a conexión? Agarra los datos y lo envía. Lo envía a la red y no necesita esperar acuse de recibo porque nunca manejan acuse de recibo. Envía, 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 así constantemente hasta acabar toda la información que desea enviar. Puede suceder que en el receptor llegue de manera desordenada, no interesa, porque son datagramas que se están enviando, y como no hay acuse de recibo, nadie hace ese ordenamiento en los nodos, sobre todo en el nodo receptor. Entonces, un protocolo no orientado a conexión es rapidísimo. Envía, 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 envía. Pero no es confiable porque nadie me dice si llegó o no llegó la información. Por eso ustedes tienen dos protocolos. Orientados a conexión, confiabilidad, pero un poquito de lentitud, y no orientado a conexión, rapidez, pero no confiable. En Internet existen dos protocolos que me dan ese servicio, esa forma de trabajar, porque es un servicio. TCP es un protocolo orientado a conexión. UDP es un protocolo no orientado a conexión. Entonces, cuando TCP está trabajando con las aplicaciones, le está dando un servicio confiable, pero relativamente lento, comparado con UDP, que sí es rapidísimo, pero no es confiable, ¿no? Entonces, ustedes elegirán qué tipo de servicio quieren ofrecer a sus aplicaciones. Si quieren uno, está el TCP, y si quieren el otro, está el UDP. ¿De acuerdo? Entonces, eso es los protocolos orientados a conexión y no orientados a conexión. Los modelos que nosotros vamos a encontrar en el mundo teórico y práctico de las redes de datos, fundamentalmente son dos. Son más, pero nos vamos a concentrar en dos. Uno es el modelo de referencia OSI, creado por el ISO, y el otro es la arquitectura TCP/IP. Aquí es bueno recalcar que el modelo de referencia OSI es un modelo teórico, todo lo que he hablado es OSI, que no se concentró en los protocolos fundamentalmente. Fue el marco teórico para poder entender todas las redes de datos. Entonces, eso fue su fortaleza, pero al no existir protocolos rápidamente diseñados e implementados, su uso no fue práctico, fue un uso teórico. En cambio, la arquitectura TCP viene de años atrás, todavía cuando no había internet, cuando había ARPANET, se fueron más eminentemente prácticos. Se creaban protocolos, funcionaba y seguían avanzando así, hasta llegar un momento en que dijeron, uy, vamos a tener que organizar todo lo desarrollado
Y como ya el modelo OSI ya estaba planteado, dice, vamos a inspirarnos en el modelo OSI para crear lo que ya tenemos, lo vamos a organizar en una arquitectura TCP/IP, ¿no? Eso es lo que hoy en día es el dominante. Nosotros usamos arquitectura TCP/IP en la vida práctica. Nosotros no usamos el modelo OSI, pero sí utilizamos el modelo OSI como una cuestión teórica, como un modelo de referencia, ¿no? Bien, el modelo OSI me enseña que hay 7 capas. De la parte inferior, la capa 1, a la capa superior, que es la capa 7. Cuenten ustedes, hay 7 capas. La capa 1, la de rojo, la capa física, está vinculado al medio de transmisión. Si es cable, si es fibra óptica, si es ondas electromagnéticas, la velocidad de los unos y ceros que viaja por ese medio está analizado en la capa física. Es por eso que la unidad de información de la capa física son los bits. Luego, en la parte superior está la capa de enlace o data link. Eso se refiere al enlace. Entonces, un nodo con otro nodo hay un enlace. Ese nodo con el otro nodo hay un segundo enlace. ¿Quién analice ese primer enlace? El segundo enlace, el eneado enlace, la capa de la data link, la capa de enlace. Por eso se llama capa de enlace. Entonces, para poder enviar información entre un nodo, el enlace y el nodo que está al costado, esa información se llama trama. La trama es la unidad de información de la capa de enlace. La trama está constituida por bits, ¿no? Bien, la trama necesita especificar de dónde sale y necesita especificar a dónde llega, ¿sí? Entonces, ahí aparecen las direcciones MAC o direcciones físicas. Las direcciones físicas definen de dónde sale una trama y a dónde llega la trama. Otro aspecto importante de la capa de enlace es el medio. Imagínense que estamos hablando de un medio inalámbrico donde el access point está enviando información a una computadora, pero como es inalámbrico, está llegando también a las demás computadoras. Y si en ese instante una segunda computadora quisiera enviar información al access point para ir hacia afuera, en el instante en que el access point está enviando información a una computadora, en las ondas electromagnéticas van a chocar, van a colisionar. Entonces, al existir una colisión, no va a poder llevarse la información correctamente y va a haber error. Por lo tanto, tiene que haber un control de acceso al medio, que es responsabilidad de la capa 2. A eso se llama la MAC, Medio Access Control, el control de acceso al medio. Por eso que las direcciones que están vinculados a un proceso de control de acceso al medio, ¿no? Se llaman direcciones MAC, y que es lo que está presente en la estructura de una trama. Ustedes entenderán que de acuerdo al medio, en algunos casos, la capa de enlace va a ser diferente. Ejemplo, en la televisión digital terrestre, es digital, o sea, hay una trama, el transport stream, 188 bytes, y ahí en las cabeceras están los canales, los programas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa estructura de la trama de la televisión digital no es la misma estructura de la red que está en mi casa entre una computadora y el router. Es otra estructura, ¿no? La estructura entre un medio A y un medio B no es lo mismo que otro medio, ¿sí? Algunos casos podrán coincidir, en otros no. Habrán algunas tramas que tienen esa capacidad de acondicionarse a otros medios, pero otros no. Entonces, la capa de enlace está vinculado, vuelvo a repetir, al enlace. De ahí viene su nombre. Luego viene la capa de red. La capa de red es la que define la trayectoria del origen al final. Por eso que existen tablas de enrutamiento, ¿no? Y la unidad de información son los paquetes o datagramas. En este caso es sinónimo decir paquete, decir datagrama. Entonces define la trayectoria y ahí se definen las direcciones lógicas, que define el inicio de la trayectoria, el fin de la trayectoria, ¿no? Es la capa de red o network, es la capa responsable de alguna medida en dar calidad de servicio. Porque si la trayectoria es por un lugar donde está congestionado, pues no hay calidad de servicio.
Si la toma de decisión es por un lugar donde está libre, hay calidad de servicio. Entonces, la capa de red es en gran medida el responsable de ello. Luego viene la capa de transporte. La capa de transporte es la que va a establecer la conexión lógica entre dos procesos. Los procesos son las aplicaciones, ¿no? Y las aplicaciones está dividido en tres capas. La data está dividido en tres: sesión, presentación y aplicación. Hay que recordar que en la capa de transporte, la unidad de información es el segmento. Y la sesión, presentación y aplicación, todo ello representa a la data. La data, que es la información que ustedes van a enviar de un punto a otro. Esa data se tiene que relacionar a un proceso, tiene que haber un proceso de encriptamiento y un proceso de comunicación para que el protocolo de la capa de transporte establezca la conexión lógica. Las tres capas superiores están vinculadas a los datos, ¿sí? Este modelo se lanzó en el año 84 aproximadamente y tuvo como objetivo ser aplicado, ser utilizado, ser empleado por todos. Si fuera así, el proceso de conectividad estaba asegurado. Entonces la teoría es buena, es muy buena, ¿de acuerdo? Y está formado por 7 capas. El modelo de referencia, para verlo un poquito más en detalle, acá tienen los datos. Los datos se pueden dividir en pedacitos, se van a fragmentar. Ahí está, el de color celeste, el color verde y el color rosado. La información original se ha dividido en 3 pedazos. Eso se llama fragmentación y eso corresponde a la capa de transporte. ¿Por qué? Porque la capa de transporte maneja segmentos. Quiere decir que la capa de transporte colocará su cabecera para formar un protocolo y a ese protocolo se llama segmento. Luego ese segmento se encapsula en la capa de red. La capa de red introduce su cabecera y a eso se le llama paquetes. Los paquetes se encapsulan en la capa de enlace de datos, ahí está el color verde, y a eso se llama trama. Y la trama, que viene a ser unos y ceros, se codifica en el medio físico y se transmite como chorros de unos y ceros. Entonces, cuando llega al receptor, se realiza la misma operación, pero al revés, ¿no? Ese es nuestro modelo de referencia que nos indica cómo es el proceso de transmisión en una red. La arquitectura TCP/IP, obviamente, gira bajo el concepto de modelo OSI, aunque no es igual, son cosas diferentes, ¿no? Nos dice que la arquitectura TCP/IP está constituido por 4 capas: aplicación, transporte, internet e interfaz de red, o enlace de datos, también lo llaman algunos. Alguien dirá, ¿y dónde está la capa física? Bueno, la capa física, algunos lo consideran dentro de la interfaz y otros dicen, bueno, en la arquitectura TCP/IP no se mete con la parte física. No, en la arquitectura TCP/IP se mete donde hay inteligencia en la red hacia arriba. Entonces, algunos dicen, no, hay que colocar la capa física. Así que no hay ningún problema si ustedes encuentran una literatura donde dice 4 capas en la arquitectura TCP/IP o 5 capas en la arquitectura TCP/IP, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa quinta capa, que viene a ser la capa física, corresponde a IEEE 802. Así que, por donde miren, siempre vamos a ir a IEEE. Así que nos vamos a concentrar en la inteligencia de la red. Entonces, la interfaz de red es el que va a manejar la trama. Es donde se va a definir las características de la interfaz, el medio de transmisión. Ahí surge el concepto de la trama o tecnología tipo Ethernet, el 802.11 que es inalámbrico. Todos esos mecanismos están relacionados a la interfaz de red. La capa de Internet es el equivalente de la capa de red en el modelo OSI. La capa de Internet es el que define la trayectoria, es el que define las tablas de enrutamiento, los algoritmos, todo ello. Y el protocolo que está asociado a la capa de Internet es el protocolo IP versión 4, IP versión 6,
ICMP, ICMP versión 4, ICMP versión 6, entre otros, ¿no? OSP, FERRIP, todos esos protocolos están concentrados en la capa de Internet porque van a definir de alguna manera la trayectoria que va a seguir la información, el paquete por la red. La capa de transporte es el que va a definir la conexión lógica entre dos nodos que están distantes. Para que eso realice, la conexión extremo a extremo, necesita de dos protocolos. TCP, que es confiable y orientado a conexión, y UDP, no confiable y no orientado a conexión, ¿no? Esto es importante tener en cuenta el tema de transporte, lo voy a analizar en la siguiente slide. Luego la aplicación que viene a hacer los protocolos en el cual nosotros como usuarios interaccionamos. Si yo quiero acceder a un servicio web, hay un protocolo que es el HTTP, el que me va a facilitar ello. Si yo quiero ir a transferir información, hay un FTP, una aplicación FTP que hace uso del protocolo FTP, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la capa de aplicación están un conjunto de protocolos que hacen posible que yo como usuario, ustedes como usuario, interactúen con la red, ¿no? Ese tema también vale la pena recalcar. Bien, aquí ilustra un poco cómo funciona la arquitectura TCP/IP. Miren, yo tengo aquí un servidor que es de Bob y un cliente que es de Bob y un servidor que es de Larry. Esto lo he sacado de la página 210 del libro de Networking TCP/IP del CCNA, como referencia, ¿no? Bien, entonces cuando yo me estoy concentrando solo en la capa de aplicación, a mí lo que me interesa es enviar, acá número 1, enviar una información a través de HTTP de mi cliente a mi servidor, es lo que yo siento, y el servidor me responde enviando lo que he solicitado. Estoy pidiendo la página web de la UNI, del Ministerio de Transporte, de la PCM o de un colegio X, estoy enviando, estoy pidiendo. Y el servidor me responde llevándome la página web, información, no en uno, sino en varios protocolos, ¿no? Y así, puede haber más y más. Entonces, desde el punto de vista de aplicación, yo pido al servidor y el servidor me da. Y me da un montón para formar mi página web o lo que sea. Es como yo siento la capa de aplicación. Nada más. No me interesa por dónde viajó. Ese no es el problema de la capa de aplicación. La capa de aplicación se concentra en la aplicación. Y por eso hay un protocolo. En el caso de la web es HTTP. Pero resulta que la aplicación se tiene que encapsular en la capa de transporte. Y ahí aparece TCP o UDP. Vamos a suponer que sea TCP. Entonces, cuando se envía una información del cliente al servidor, se desencadena todo un conjunto de idas y vueltas de un protocolo llamado TCP. Por ejemplo, TCP podría decir, me habían solicitado algún tipo de página web. Bueno, yo te voy a enviar número 1, yo te voy a enviar secuencia número 2, secuencia número 3, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa? HTTP, donde está la página web. Y eso va llegando al cliente y el cliente adecuadamente lo va visualizando en su pantalla. Puede suceder que uno de los segmentos no llegue, hay un error. Como no llega y además TCP es orientado a conexión, entonces el cliente puede decirle al servidor, oye, no me llegó la secuencia número 2. Por favor, vuélveme a enviar. Y él regresará enviando la secuencia número 2 que no llegó. Eso es posible porque los nodos utilizan ACKs para informar si llegaron correctamente o no llegaron. Ya tienen medio de informar sobre la aplicación. Por eso que da la sensación de que hay una conexión entre los dos hosts, tanto el cliente y el servidor.
Porque si no hay una conexión, ¿cómo me está diciendo que ha llegado o no ha llegado? Entonces, la lógica dice que hay una conexión, ¿no? Ese es el modelo de la capa de transporte. Pero resulta que la capa de transporte, si bien es cierto, está ligado con la aplicación, con los protocolos de aplicación, pero en realidad ese protocolo ha viajado de router en router, salto en salto, salto siguiente, salto siguiente. Y esa es la responsabilidad de la capa de Internet. Entonces aquí está el protocolo IP, que está llevando TCP y que está llevando HTTP. Entonces en IP dice cuál es la dirección de destino, cuál es la dirección de origen, y ahí está la tabla, ¿no? Salto siguiente lo envía al router 1, salto siguiente lo envía al router 2 y luego llega a la computadora final. Entonces eso es la conmutación de, el enrutamiento de paquetes. Y eso lo hace IP. Y recuerden que IP está encapsulando TCP, está encapsulando HTTP. ¿De acuerdo? Pero resulta que esta trayectoria de origen a destino está formado por un enlace, por dos enlaces. Entonces, miren, de la máquina del servidor hacia el cliente, a este router R2, puede pasar por este enlace de color negro y por este enlace de color rojo. Entonces, el paquete IP se tiene que encapsular en una trama. Esta trama solamente lleva el paquete IP en el enlace, de este punto a este punto. Nada más. Aquí está. 1 hasta acá. Y cuando llega al router R1, el router R1 saca el paquete IP y analiza el paquete IP y dice la tabla, salto siguiente, y decide irse hacia acá. Y otra vez lo mete el paquete IP en otra trama, que puede ser la misma o puede ser otra, ¿no? Y una vez que le mete en la trama, viaja y cuando llega al otro extremo, el router de R2 saca el paquete IP y analiza. Entonces, si miran desde la perspectiva de la capa 2, la trama está viajando entre un enlace, luego cambia la trama en el otro enlace, cambia la trama en el otro enlace. Pero si lo miran desde la capa 3, de la capa de Internet, el IP está saltando, saltando para llegar al destino final, ¿no? Entonces, ven ustedes cómo está estructurado la arquitectura TCP/IP en la red. Ahí están los enlaces. Aquí un tema importante es ver el escenario cliente-servidor. Bueno, acá el servidor. Miren, en el cliente yo puedo tener varias aplicaciones. Lo voy a llamar proceso A, proceso B. A cada proceso se le va a asignar un número. Por ejemplo, al proceso A se le asigna un número n sub A. Al proceso B se le asigna n sub B. En el servidor también hay procesos con los cuales me voy a comunicar. Son programas con los que me voy a comunicar. Lo llamo NC y el proceso de ND. Resulta que yo desde el cliente voy a enviar información al servidor. Del cliente al servidor. Entonces yo necesito comunicarme entre el proceso A con el proceso D, el proceso B con el proceso D. Eso es lo que yo deseo. Entonces, cuando yo estoy en el cliente, yo tengo que conocer, si no, no voy a poder comunicarme, yo tengo que conocer el numerito del proceso B, ND, porque el ND identifica este proceso. Pues si yo soy el proceso A, necesito ir al proceso B, al proceso D, perdón, el proceso D está asociado N sub D, entonces este número lo tengo que saber, porque si no lo sé, no voy a poder llegar a ese proceso. Resulta que los procesos son aplicaciones archiconocidas. Por ejemplo, la página web. Un servidor web es un proceso, y el servidor web es el número 80. Por lo tanto, este número ya lo sé, es 80. Si esto es web, esto es 80. Entonces, los procesos de aplicaciones comerciales ya están definidos y todo el mundo sabe. No puedes cambiar porque si lo cambias, nadie va a poder comunicarse con uno, ¿no? Entonces, en conclusión, los valores que están aquí en el servidor son archiconocidos y son estándares, porque corresponden a aplicaciones conocidas. Eso facilita que el cliente, como ya sabe, por teoría, cuáles son los valores, puede llegar. Pero el cliente genera aleatoriamente su número. Este sí es aleatorio, este no, esto es conocido. Entonces, cuando él se comunique, cuando el rojo se comunica con el rojo, le va a decir,
Mira, yo soy el proceso A con el número n sub A, que es aleatorio. Y eso cuando llegue a este rojo del servidor, el servidor sabrá que es el n sub A el que fue el que envió la información. Aun cuando sea aleatorio, él ya lo conoce. Y entonces ya va a saber a quién responder, al n sub A, que es el proceso A, ¿no? Entonces, si yo me refiero solo y exclusivamente aquí en las entradas, en el borde entre la aplicación y transporte, que viene a ser el protocolo TCP, entonces yo puedo observar que se está estableciendo una conexión entre el N sub B con el N sub C, el N sub A con el N sub D. Hay una conexión lógica. Pero yo sé que este protocolo TCP se está encapsulando en IP, se está encapsulando en la trama, se está digitalizando para enviarse a través de un proceso de codificación, se está desencapsulando y otra vez llega. Pero no, yo me centro solo en transporte y digo, este de color azul con este azul. Ah, hay una conexión lógica. ¿De acuerdo? Es como nosotros asociamos el proceso de cliente-servidor. Entonces, aquí sucede un tema interesante. Este borde del color rojo está relacionado con N sub A y este de acá está con N sub D, pero la computadora del servidor tiene un número IP sub 2. La computadora del cliente tiene un número IP sub 1. Entonces, si yo asocio el número IP sub 1 con el N sub A, estoy identificando esta aplicación en toda la Internet, porque la Internet, el IP no se repite y el proceso está asociado al A. Por lo tanto, mi aplicación está 100% identificado con el número IP y con este número. A esa parejita de número IP y de puerto se llama socket. IP con el puerto se llama socket. Entonces, el socket es justamente como si fuera un tubo que tiene un número, que viene a ser el puerto, y el número IP, y llega al otro extremo que tiene un número IP y tiene un número. Se llama puerto. Entonces, el socket es el que me va a establecer la conexión lógica entre el protocolo TCP. ¿De acuerdo? Ahora vienen los dispositivos de interconexión, que son los routers, los switches, los access points, incluso los usuarios finales, que vienen a ser laptop, etcétera, tienen una característica ya definida respecto a la arquitectura TCP/IP. Por ejemplo, hay las computadoras, que son los dispositivos finales, tiene toda la estructura de una arquitectura TCP/IP. En cambio, los routers solo tiene hasta la capa de internet, porque al router le interesa analizar la cabecera de IP, al datagrama, al paquete. De acuerdo a eso están las tablas. En cambio, los switches le interesa analizar las direcciones físicas o MAC para llevarle de un enlace al otro enlace, al otro extremo del enlace. Entonces, los switches son dispositivos que manejan la capa de enlace. Esto es una visión netamente teórica, porque en la práctica los switches hoy en día son tan inteligentes que también manejan IP. Y los routers son también tan inteligentes que tienen incluso hasta servidores web. ¿De acuerdo? Entonces, si nos movemos en un marco netamente teórico, lo que están en la pantalla es lo clásico. Router, capa de internet, switch, capa de enlace y la computadora en todas las capas. ¿Sí? Si lo asociamos al modelo OSI, recuerden que el modelo OSI es un modelo de referencia, mi computadora, mi servidor, mi data center, todo lo que maneja datos es la capa 7. Y todo lo que maneja paquetes para determinar el salto siguiente, como son los routers, es la capa 3. Y todo lo que maneja las tramas, el enlace, es la capa 2. Son los switches. Entonces, mi ubicación bajo la perspectiva del modelo OSI y en la lámina anterior bajo la perspectiva de la arquitectura TCP/IP. Las dos análisis los tenemos que tener siempre presentes para poder distinguir las bondades que nos ofrecen los diferentes dispositivos. Bien, para terminar, aquí hay un modelo clásico
de cómo se encapsula en una arquitectura TCP/IP, el encapsulamiento. Ahí está. Supóngase que yo voy a enviar información web. Aquí está esa información web. La información web sabemos que se encapsula en un protocolo de aplicación llamado HTTP. Ahí está. Se encapsula y forma un protocolo llamado HTTP. Pero el HTTP se encapsula en un protocolo llamado TCP. O sea, aparece la cabecera TCP para formar el protocolo TCP. Pero el protocolo TCP se encapsula en el protocolo IP. Ahí aparece entonces la cabecera de IP con el protocolo IP. Bueno, para no estar dibujando cabeceras, ¿qué le parece si ponemos cabecera IP y datos de IP? Ese va a ser mi paquete. Y ese paquete se va a encapsular en una trama. Y la trama tiene cabeceras, MAC de destino, MAC de origen tipo y una cola que es un chequeo de error. Todo eso llevando en el medio el paquete IP, cabecera IP y datos IP. Bueno, para verlo bonito, mejor lo ponemos de esa manera, ¿no? Tenemos la cabecera de la trama, que es MAC de destino, MAC de origen tipo. El color lila representa los datos de la trama y la cola de la trama, que es el CRC, de chequeo de error. Entonces, lo último, lo que está abajo, es la trama Ethernet, ¿no? Y es como nosotros vamos a ir analizando justamente a la red, ¿no? Esta es una visión muy interesante de la red. ¿Por qué? Porque la trama que está abajo es la que va a circular a lo largo de la red. ¿De acuerdo? Aquí está claro las diferentes capas que tiene mi arquitectura TCP/IP. En la parte inferior es la capa de enlace que maneja la trama. Luego tengo la capa de internet que maneja paquetes o datagramas, la capa de transporte que maneja segmentos y la capa de aplicación que maneja datos. Lo que habíamos comentado anteriormente. Bien, señores, esto es lo que yo quería comentar como la última parte de esta sesión denominada Fundamento de las redes de datos. Con la esperanza de que espero que haya sido claro, me despido hasta una nueva oportunidad donde analizaremos la capa de enlace. Bien, hasta la próxima. Suerte.